Y según tú, Pedro, ¿qué desafíos ha encontrado en la traducción del Bhagavad Gita y de la obra de Swami Vivekananda al español? Bueno, primero, el primero es que cuando afrontas una traducción así, bueno, primero, ¿por qué lo traduce? Lo traduje. Ya te digo que en la escuela de negocios les hacíamos estudiar varios versos del Gita para que entendiesen la ética global, pero había traducciones al español que a mí no me acababan de convencer. No digo que sean malas, pero creo que se pueden hacer de otra manera. Y esa es la razón que hice la primera traducción, que aquí tenéis un ejemplo del libro, que ves el que tenéis ahí detrás, que se Ajá. bajaba ahí de acuerdo a Gandhi. Y la primera, yo diría, no temor, pero muchísimo respeto ante una obra sagrada. ¿Eh? De interpretar algo mal, de explicar algo mal, de cambiar un significado, es algo que da mucho, mucho, mucho respeto, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar esto? Primero con mucho respeto, insisto, y luego comparando con muchas fuentes, leyendo muchas versiones del Gita, yo las he leído en inglés, en francés, en español, y al final pues empiezas a coger algo de confianza. Todo y esto, la versión de Gandhi es relativamente sencilla, porque es una versión, él mismo lo decía en su introducción, que era una versión dedicada a las mujeres, a los shudras, a gente sin gran preparación literaria, ¿no? Religiosa. Pero aún así impone muchísimo. Aparte que hay palabras, evidentemente, que no son traducción directa. Por ejemplo, Dharma lo puedes traducir de muchas maneras dependiendo del contexto, ¿no? Pues es muy difícil, pero hay que hacerlo con mucha honradez, con mucho amor y mucho respeto porque es una obra sagrada y de eso. Y aún así, si he cometido algún error, que seguro que los he hecho, pido disculpas con cualquier error que haya hecho. La segunda que traduje es una que se llama el Gita Parankandam de Swami Vidyaprakasaranda, que esta es más complicada porque cada verso tiene sus comentarios. Yo aquí os he impreso una, por si lo queréis ver. Por ejemplo, toda esta es solo el Sankhya Yoga. El capítulo 2 es el Gita, ya veis la extensión. En la de Gandhi serían 18 páginas o tal. Cada verso que está en hindi, no sé si se ve, Sí, en hindi, en un inglés, poco, en sí. español, y tiene pues un amplio comentario, ¿lo veis? Entonces, por extensión es mucho más compleja esta que la de Gandhi. La de Gandhi era más karma yoga, más Ujú. básica, más directa, y esta es más jnana yoga y es bastante más compleja. En cuanto a la de Vivekananda, a mí sobre todo lo que me costó, perdona, te diré que yo he conectado siempre, por ejemplo, con el Gita. Ujú. Desde, me ha entrado, pero